Saludos amigos de Venezuela Inmortal, teníamos tiempo que no nos veíamos las caras. Nuevamente estamos retomando nuestro canal de YouTube, estamos retomando con las entrevistas que tanto les gustan a ustedes sobre la actualidad histórica de nuestro país, sobre la actualidad histórica de Latinoamérica, sobre las nuevas investigaciones que se están llevando a cabo. En este caso, hay un tema muy importante porque recientemente salió en las noticias que en La Guaira se había descubierto un sitio arqueológico que más bien sería redescubrirlo, sobre la muralla de La Guaira. Y es por eso que hoy tengo acá en Venezuela Inmortal a un invitado muy especial. Es el arquitecto Orlando Marín, quien es magíster en Historia de la Arquitectura del Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, donde también es candidato a doctor en arquitectura, está elaborando su tesis. Es profesor agregado del Departamento de Diseño, Arquitectura y Artes Plásticas de la Universidad Simón Bolívar, y donde también se ha desempeñado como jefe de la sección de Teoría e Historia de la Arquitectura y como director del Instituto de Estudios Regionales y Urbanos. O sea que tiene más que credenciales el invitado de hoy para hablar de este tema tan importante, porque lo curioso de esto es que si bien salió en algunas noticias regionales, el resto del país no se ha enterado y mucha gente no se ha enterado que está este descubrimiento. Así que bienvenido, Orlando. Oye, muchas gracias, Francisco. La verdad que un placer estar compartiendo aquí contigo y con tu audiencia. Vamos a ver. Excelente. Bueno, Sí. como conversaba al principio, está esa noticia que realmente salió en puros medios regionales, medios quizás muy pequeños, y mucha gente, incluso gente que está interesada en el tema histórico del país, no se ha enterado que se está haciendo de alguna manera una excavación en La Guaira para sacar nuevamente la muralla histórica que había en ese momento. Mucha gente ni siquiera se imagina que ahí había una muralla, ¿no? Entonces, bueno, no Así sé es. si podríamos hablar un poco sobre eso. ¿Qué fue lo que pasó? Primero, porque esa Ok. muralla estaba tapada. ¿De Sí, dónde salió? ¿De dónde exacto. salió y cómo fue que la volvimos a conseguir? Sí, bueno, no, nada, tú sabes que justamente el problema es que esa muralla de alguna manera desapareció del paisaje. Uh -huh. Y eso fue cuando Antonio Guzmán Blanco, básicamente fue en la época de Guzmán Blanco, que él prácticamente reconstruyó el puerto y hizo el puerto más o menos como está en la actualidad. Fue el primero que hizo el gran puerto, ¿no? Uh -huh. Y en el momento que se hizo el puerto, se renovó el puerto, que fue en los años de la década de 1880, bueno, prácticamente lo que era la muralla prácticamente fue como eliminada del paisaje, ¿sí? Claro. Y justamente un poco para integrar a la ciudad con el puerto, abrir la ciudad al puerto, etcétera, ¿no? Y bueno, y eso es lo que te digo, de alguna manera se eliminó la imagen, ¿no? Sin embargo, bueno, durante mucho tiempo estuvo como la traza. Cuando uno veía la planta de la ciudad y sobre todo la cara que daba hacia el puerto, se veía la figura, la traza de lo que era la muralla con unos baluartes, unos lienzos, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y eso siempre estuvo ahí y básicamente hasta los años 50, en la época de Pérez Jiménez, cuando se hizo la avenida Sublet, que es la gran entre avenida autopista que recorre el frente marítimo de todo el litoral, que bueno, de alguna manera todos los vestigios que quedaban como que se desaparecieron, se terminaron de desaparecer, ¿no? Y más recientemente, todavía en el lugar que es justamente donde se ha hecho lo que tú llamas el redescubrimiento, ¿no? En ese lugar que es el baluarte de la plataforma, el deslave que hubo en Vargas en el año 99 terminó también como de tapar ese testimonio, porque el Claro. baluarte que había ahí, que era una plaza, de hecho es la Plaza Miranda, durante muchos años ahí estuvo sobre ese baluarte, los restos del baluarte de la Plaza Miranda. Bueno, lo cierto es que entonces en la actualidad, recientemente, se ha hecho todo un esfuerzo desde el Estado, ¿verdad? La autoridad del Estado, por recuperar un poco el frente marítimo. Y hay una serie de plazas que comunican a La Guaira con la parte hacia Macuto. Bueno, hay una serie de espacios públicos que se han hecho ahí. Y recientemente se aspiraba a tratar de recuperar la Plaza Miranda. Y de hecho parece que en julio, dentro de unos meses, unos días ya, una semana, va a haber un aniversario de Francisco de Miranda. Entonces lo que planteó la gobernación fue renovar esa plaza un poco en el estilo de lo que ha hecho la propia gobernación a lo largo de todo el frente del litoral, ¿no? Y eso de alguna manera como que despertó una alarma en la gente, por lo menos en los que sabían que ahí había algo, ¿no? Porque de hecho Claro. sabes que la plaza fue declarada bien de interés cultural por el Instituto de Patrimonio, porque se sabe que ahí abajo estaban unos restos de un baluarte y bueno, parte de la muralla de la ciudad. Ok, entonces digamos que esa inquietud que tenía algunos vecinos, sobre todo unas fuerzas vivas que están conscientes de lo que está ahí, fue lo que motivó, por ejemplo, que yo hiciera una conferencia allá.
Y un poco para poner al tanto de todo el mundo, de la gente, qué fue lo que puede haber estado, qué es lo que puede haber debajo de esa plaza. Okay. Y como te comenté, por el deslave, bueno, la tierra básicamente dejó oculto lo que se veía desde el puerto, desde el mar, ¿no? Entonces, justamente, bueno, ahí se empezaron a hacer unas obras y también a raíz de la conferencia que dimos con la gente se llama el Consejo Superior de la Identidad de Vargas, con ellos, bueno, le repetí la charla a la gente de la gobernación, a los profesionales que están adelantando esa obra en la plaza, la renovación, y bueno, ellos terminaron de tener claro cuál es la conciencia de lo que estaba ahí. Okay. Y entonces justamente a partir de eso han tenido mucho cuidado en la obra. Y lo que ha pasado ahorita, que es más que hacer la obra, es lo que tengo entendido, más que renovar la plaza, lo que se está es viendo qué es lo que hay ahí en este momento. Claro. ¿Y cuál es la dimensión o cuál es la magnitud de lo que hay allá abajo? Porque si bien habían, digamos, gente letrada del tema que conocía que ahí había unos vestigios de alguna muralla, tampoco ha sonado mucho el tema en los medios de comunicación ni en la opinión pública, un tema que es muy importante, porque nosotros podemos ver ciudades como Cartagena, que es una ciudad que vive del turismo, de ese turismo, por decirlo así, virreinal, de los vestigios de lo que fue alguna vez. Sí. Pero La Guaira quizás, más allá de tener cierto casco colonial y todo lo demás, los venezolanos no tenían idea o no teníamos idea de que también había un amurallado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la magnitud de este redescubrimiento? Sí, bueno, mira, tú sabes que de hecho en la historia de Venezuela son muy famosas las bóvedas de La Guaira. En la historia de la independencia, de la preindependencia incluso, es muy famoso la idea, el tema de que la famosa revolución de Iguala y España comenzó porque había unos presos aquí que habían traído de España por una revolución que hubo en España y los confinaron aquí a América, ¿no? Sí. Y entonces esos señores, de alguna manera, alebrestaron a los que estaban aquí, a Iguala y España, y ellos estaban presos justamente en las bóvedas. Y más adelante en la historia de la guerra de independencia también reaparecen las bóvedas porque en un momento estaban presos españoles, en otro momento eran los patriotas los que estaban presos en las bóvedas. Entonces, supuestamente esa edificación siempre sale en la historia de Venezuela. Claro. Es conocida, ¿no? Pero realmente nadie sabe o nadie ha manejado muy bien cómo eran, dónde estaban, ¿no? Y bueno, justamente este baluarte formaba parte de ese sistema de bóvedas. Era uno de los componentes de las bóvedas que era parte de la muralla de la ciudad. Y bueno, lo que básicamente para conocerla, y fue lo que yo hice la investigación que estaba haciendo durante varios años, es revisando los planos que están en el archivo de India. Es una de las fuentes, que son los planos de la construcción de la obra. Eso se construyó alrededor en la década de 1770. El archivo de Indias que está en Sevilla. En Sevilla. Y hay otro archivo que también está en España, que es el Archivo Histórico Militar, que ahí es donde están básicamente los planos de la fortaleza. Bien. Y de Venezuela, pues casi que todos los planos están ahí. Y de hecho hay un libro que hizo el propio profesor Graciano Gasparini, que es un arquitecto historiador. Él hizo un libro sobre las fortificaciones del periodo hispánico. Y él, para hacer ese trabajo, bueno, él fue al archivo de Indias y revisó los planos, y a partir de esos planos y de los documentos escritos relacionados con las obras, él hizo ese libro que se llama Las fortificaciones durante el periodo hispánico en Venezuela. Y él también tiene otro libro que se llama La Guaira, que hizo con otros autores, con Manuel Pérez Vila, un historiador reconocido, y con Carlos Duarte, que es un historiador del arte y del mobiliario y del mobiliario y del arte colonial, ¿no? Ellos hicieron esa publicación que se llamaba La Guaira, Origen Histórico y Morfología Urbana. Y bueno, justamente en ese libro él profundizó mucho más sobre lo que eran las edificaciones defensivas que hubo en La Guaira. Y también publicó ahí muchos planos del momento que se construyó la muralla, que era la famosa, que luego en la historia aparece como las bóvedas de La Guaira, ¿no? Y bueno, lo cierto es que ese edificio era significativo, ¿no? Yo tengo aquí, saqué una cuenta ahí porque yo me dediqué, parte de mi investigación fue montar los planos que había en los archivos españoles, montarle un plano actual de La Guaira. Yo lo hice sobre un plano después del deslave, ¿no? Que fue el que encontré en AutoCAD. Y bueno, la cosa era muy interesante. Toda esa zona, ellos aspiraban en ese momento, en la década de 1770, ellos aspiraban a cerrar la ciudad con un sistema abovedado, una muralla que fuera abovedada como la que tú mencionas que hubo en Cartagena y en otras ciudades, ¿no? Que básicamente era para esas bóvedas, eran para contener ahí el destacamento militar que iba a estar acantonado de alguna manera en La Guaira, que era una plaza fuerte, ¿no? Cierto es que por diversas vicisitudes solamente se hizo un poco menos de la mitad de lo previsto. Y eso fue lo que quedó como las bóvedas de La Guaira. El resto del sistema que era que cerraba la ciudad, que la Guaira era una ciudad murallada,
eran unos paredones, eran unas paredes. ¿Ok? Pero en este caso, lo que era la bóveda, la parte abovedada, era un espacio bastante interesante e importante. Yo anoté aquí una cifra. Lo que se hizo como bóveda, abovedado, tenía como 300 metros más o menos de longitud. Ah, pero bueno, es grande. Que son como 3 cuadras de Caracas, Sí. pues, sí, de la antigua ciudad de Caracas. Y más o menos, yo sacando la cuenta de lo que redibujé, hay casi como 3.000 metros cuadrados de construcción. Y esos son los que serían los espacios abovedados, ¿no? Importante. Sí, lo que bueno, vamos a ver en las imágenes que produje con la investigación, tú vas a ver que más o menos lo que había ahí primero habían 2 baluartes, que es esa figura que tiene como punta, que es como una punta de lanza, ¿no? Habían 2 baluartes, uno de ellos es justamente donde está la Plaza Miranda, que es donde se está haciendo esta excavación y se quería renovar la plaza. Había otro baluarte que estaba en uno de los otros dos, uno de los 2 baluartes, el otro estaba hacia el extremo, detrás, pasando la quebrada del río Osorio, que es donde está ahorita como una redoma que tiene una fuente, no sé si la recuerda, la fuente de la abundancia. Bueno, al lado de ese baluarte, que no había bóvedas, era simplemente como un terraplén, al lado estaba una puerta de entrada a la ciudad que se llamaba la Puerta de Macuto, que era la puerta que daba hacia el lado de Macuto, y había un foso y había un puente, una cantidad de cosas que O uno sea, tampoco se estamos imagina. hablando que todo esto es en el siglo XVIII. Sí, sí, todo esto se construyó en 1770, entre el 74 o 78, O sea, ya en el 80 estaba todo listo, son todas las bóvedas. relativamente nuevas en el sentido Sí, de lo que fue el sí, resto sí, de cómo cosas no, que se hicieron durante el cómo tiempo no. Y español. de hecho, tú sabes que La Guaira sí tuvo un sistema como de murallas pero muy primitivo desde que se colocó el puerto, cuando se creó Caracas, fue en el siglo XVII. Y había murallas, pero eran murallas de tierra, y había unas construcciones también defensivas, pero eran como unas plataformas también muy tierra. Todo era como muy endeble, ¿no? Muy sencillo. A pesar de que justamente esas estructuras defensivas fueron las que repelieron a los ingleses, que hubo una guerra que hubo contra España, hubo una flota inglesa que llegó a Venezuela y atacó a La Guaira. Y La Guaira con Sí, esas sencillas estructuras se defendió y logró repeler a los ingleses, que es una hazaña, ¿no? claro, por Que se dio en supuesto. ese momento. Y bueno, pero lo cierto es que cuando se hicieron las bóvedas, gran parte de las murallas antiguas se fueron destruidas, las demolieron para justamente generar estas estructuras, que como te digo, ocupan casi un poquito menos de la mitad de lo que era la antigua muralla completa que cerraba la ciudad. Eso fue lo que pasó. Y Uh -huh. cómo ha sido, no sé si has estado o has sido testigo del trabajo Uh -huh. en este momento de desenterrar lo que es Sí, la bóveda, la muralla o lo que existe ahí. sí, sí, cómo no. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo se ha llevado a cabo? Sí. Bueno, mira, yo la verdad que yo estuve en el acercamiento en el momento que di las conferencias, y de hecho eso fue hace como, yo diría que fue hace como 3 semanas o un mes, tiene como un mes más o menos que se dio todo este proceso, ¿no? Y justamente en el momento que di la conferencia nos acercamos al sitio, y ellos estaban justamente quitando toda la capa de tierra que había dejado el deslave del año 2000. Y eso que hacía, bueno, justamente al retirar esos sedimentos, lo que hacía era dejar a la vista lo que era la parte externa del baluarte. O sea, eran como las 4 caras de esa punta de lanza, ¿no? Están ahora a la vista, y eso justamente da hacia el mar. Y eso eran las imágenes, hay muchas fotos, incluso en los libros de Gasparini, hay fotos de cómo era eso antes del deslave en los años 80, son las fotos de Gasparini, y se ve que esa parte de la muralla estaba a la vista. Claro. Entonces, pero claro, hace 20 años fue el deslave un poco más, entonces de alguna manera esa memoria de Bueno, se ha perdido, y ¿no? si hay zonas de La Guaira que no se han ni siquiera recuperado después de más de 20 años, Bueno, exacto, imagínate exacto, una cuestión histórica que para los gobernantes del país siempre ha sido de tercer o cuarto orden. es así. Entonces lo cierto es que, bueno, empezaron, y me pareció muy bien retirar esos segmentos y, bueno, alinear un poco, de hecho ahí está una de los rompeolas del puerto, que le decía antes del Tajamar. Un rompeola está justamente coincidiendo, porque el baluarte, para que se ubiquen, ese baluarte está justamente al lado de los Silos de La Guaira, que es ese gran edificio que tiene el Cruz Sí. 10 adosado, no está justo al lado. Y entonces ahí hay un rompeolas que justamente termina al lado de ese baluarte. Bueno, lo cierto es que mientras estaban haciendo ese retiro de esos escombros que dejó el deslave, también comenzaron un poco a ver qué había sobre la superficie del espacio del antiguo baluarte, y ellos encontraron que había como una suerte de placa de concreto, ¿no? Y que era un piso que había ahí. Y ese piso, justamente, lo que mi hipótesis era que justamente lo que eran las bóvedas habían sido demolidas, pero solamente parcialmente en las partes de arriba.
Y eso porque justamente lo que me enseñaban los planos que yo vi del archivo de INES, que te digo que tratamos de redibujar, lo que era evidente cuando se hacía el levantamiento era que lo que se hizo en la época como un blanco fue nivelar la plaza, lo que es ahorita la plaza, nivelarla con la calle que estaba en La Guaira, lo nivelaron con la ciudad. Okay. Pero la bóveda en sí, el edificio en sí, la estructura esta de lo que sería en este caso el baluarte, él llegaba un poco más abajo. De hecho, esto tiene como 6 metros hacia el mar, 7 metros, hay un poco, va desde el nivel de la calle hacia el mar. Es bastante. Y, exacto, y entonces, y según los planos, el edificio tenía como 4 metros más. Entonces lo que yo me imaginé era que lo que se veía en los planos, que lo que hicieron fue eso, nivelarlo, entonces se rebajó el edificio y probablemente lo que hicieron fue tumbar, demoler la parte alta de las bóvedas, el cerramiento abovedado justamente. Y bueno, de hecho, como te digo, lo que vi que empezaron a hacer en la siguiente semana fue excavar debajo de esa placa de concreto que seguramente fue colocada cuando se niveló, cuando se hizo incluso la avenida Sublé, probablemente, ¿no? Se cubrió todo, ¿no? Entonces lo que vi que encontraron, hay fotos de lo que se ha encontrado ahorita, es que encontraron la parte de arriba de las bóvedas, que de hecho fueron demolidas, pero se ve la curvatura llegando hasta la pared. Y eso significa que por lo menos 5 o 6 metros de los espacios abovedados están por debajo de la tierra. Y simplemente retirándolos de una manera, bueno, ordenada y profesional, bueno, se va a encontrar todo el sistema de, por lo menos, de las bóvedas que había en el baluarte. Bueno, y eso puede ser, o sea, eso para el tema patrimonial, no solamente de La Guaira, sino para el tema patrimonial venezolano es súper importante. Sí, yo creo que sí, es un gran descubrimiento, por lo menos a encontrar las bóvedas. Claro. Porque justamente lo que pensaban todos los profesionales, por ejemplo, incluyendo a Gasparini, con el cual yo hablé una vez y le mostré mi trabajo, él estaba casi seguro de que lo que había ahí era simplemente una plataforma rellenada, no había nada debajo. Imagínate. Él me imagino que él pensaba que las bóvedas estaban como encima. Y lo que se mostraba en los planos justamente de España es que las bóvedas estaban prácticamente a nivel de la playa, a nivel del mar, en la cota cero. Y bueno, tú sabes que ahorita, por ejemplo, el puerto está en la cota, más o menos está como en la cota 4 o 5, sobre los 5 metros. Y justamente debajo del puerto, del muelle, también desde el muelle, desde el puerto de La Guaira, se ven los restos de la bóveda. Pero justamente, no sé si recuerdan del famoso muro que también era de Cruz 10, que rodeaba todo el puerto de La Guaira. Que ahora es una reja. Ahora es una reja, sí, que por lo menos se ve hacia el mar, ¿no? Sí. Pero bueno, lo cierto es que ese muro está justamente sobre la línea de lo que era el resto de todo el sistema de la muralla de la ciudad. Y ese muro se ve desde el puerto. Y él está como encima, está como a 2 metros por encima del resto del muro que está abajo. Y lo que está abajo justamente los restos de la muralla. Y es que están casi al ras, entonces, de realmente como 4 metros de muro desde el puerto. Y bueno, por supuesto, el puerto es algo que es un espacio también como privado, que uno no conoce. Claro. Eso, ¿no? Pero sabes que nosotros, yo participé en un equipo de la universidad que en el año 96, en el año 98, entre el 96 y el 98, hizo el preinventario de patrimonio del estado, del antiguo municipio Vargas. Ese fue un trabajo que hizo la universidad para el Instituto de Patrimonio Cultural. En ese momento nosotros hicimos fichas de inventario, hicimos un registro de todo lo que había en el estado desde el punto de vista arquitectónico, urbano, de testimonios y procesos. Hicimos todo un survey, ¿no?, del patrimonio que había para justamente que hubiera un registro en el Instituto de Patrimonio que estaba empezando en esa época, en los 90. Y eso nos dio la oportunidad de poder entrar al puerto. Y desde el puerto incluso visitamos los silos y desde ahí vimos que así había unos restos de muralla y estaba uno de estos días más arriba. Entonces, bueno, qué curioso, ¿no? Y eso a mí me llamó mucho la atención y a partir de ese momento fue que realmente yo empecé a hacer mi trabajo de o sea que aparte de esto hay muchísimas más cosas por descubrir o redescubrir. Sí, sí. Exacto. Pero lo que se requiere es voluntad política y voluntad económica. Sí. Porque, por ejemplo, tú sabes que el baluarte, exacto, el baluarte es una parte de la muralla de las bóvedas. Claro. Es una parte, es como decirte, como un tercio de lo que eran las bóvedas. Sí. A los lados del baluarte hay unos lienzos que también formaban parte de las bóvedas, de las famosas bóvedas de La Guaira, pero en este caso, esos brazos están debajo de la avenida Sublé. A diferencia del baluarte que está como separado y se puede excavar, lo que está en la Sublé es muy difícil porque está la vía. Claro. Entonces, ciertamente, si en el momento que hay una voluntad política que trate de justamente valorizar todo ese patrimonio que está enterrado, bueno, hay que hacer un estudio de la ciudad, qué hacer con La Guaira para que este patrimonio se incorpore otra vez a la vida de la ciudad, bueno, sin afectar la circulación y los servicios que estén por ahí escondidos, ¿no? Claro. Y bueno, es un trabajo que es de envergadura, la verdad. Mira, fíjate, una de las cosas que estaba viendo es que comentan los que son expertos en el tema, que hay desinformación
sobre todo lo que está pasando en el redescubrimiento de la muralla, de la bóveda, etcétera, etcétera, etcétera. Se han hecho eco de las noticias los medios de comunicación regionales, pero es muy poco o nada lo que ha salido de los medios de comunicación nacionales. Entonces, ¿cuál es esa desinformación de la que podríamos estar hablando? ¿Qué es lo que se está contando mal? Como para que el venezolano que no tiene ni la menor idea que esto se acaba de descubrir o que se está llevando a cabo un trabajo de este tipo en el país, para que vea qué es lo que está pasando y qué es lo que de repente se puede encontrar algo en internet y diga, mira, esto es mentira. Sí. No, bueno, mira, es que yo me imagino que justamente también hasta la gobernación que está haciendo la obra, yo me imagino que fue una sorpresa pues, para ellos. Claro. Encontrar todo esto. Entonces yo me imagino que están como redirigiendo todos los esfuerzos para ver qué se puede, primero para ver qué es lo que hay. Me imagino que ahorita están viendo qué es lo que hay, para luego ver qué se puede hacer, ¿no? Entonces yo creo que justamente por ese desconcierto que también es para los propios entes que están trabajando en la plaza, yo creo que eso ha hecho que, bueno, que todavía no se conozca muy bien qué es lo que se está haciendo. Porque yo creo que incluso ellos están por definir qué es lo que van a hacer con eso, ¿no? Y hay personal capacitado realmente trabajando en esta obra. Bueno, mira, lo que yo sí sé es que el municipio, ¿no? En la alcaldía, hay una dirección de patrimonio que está a cargo del antropólogo Abilio de Oliveira. Y él forma parte justamente de esta asociación civil que te comenté que se llama el Consejo Superior de Conservación del Patrimonio. Casualmente creo que hoy él estaba dando, hoy estamos 10 de junio, sí, él estaba dando una conferencia hoy. Es correcto, él dio una charla ayer o hoy sobre justamente el tema del turismo en el Vargas. Okay. Muy importante. Y bueno, justamente él fue uno de los promotores de que yo diera la conferencia, de que él fue el que hizo la relación para que yo pudiera dar la conferencia también en la gobernación a los especialistas de arquitectura y construcción allá en Vargas. Y bueno, yo creo que él ha hecho un trabajo de seguimiento de lo que está pasando ahí. Excelente. Y justamente gracias a él es que, bueno, se han como que hecho algunos pasos para preservar y hacer las cosas bien, ¿no? Por ejemplo, él está tratando de involucrar, creo que ya lo logró, involucrar a la Universidad Central, que hay una escuela de antropología, que realmente los antropólogos son donde se ve un poco el tema de la arqueología en Venezuela, como enseñanza dentro de una universidad, ¿no? Es en la Escuela de Antropología y en particular en la UCB, y hay un profesor que está muy ligado con eso. Incluso creo que vamos a hablar del mismo profesor que el profesor Carlos Martín Larriba. Exactamente. Que incluso han hecho trabajos en el cementerio de los extranjeros, ¿no? Que han hecho exacto. Exactamente. Él ha adelantado ya trabajo en Vargas y él sabe mucho cuál es el valor de las cosas que hay ahí. Entonces, bueno, yo sé que Abilio hizo un contacto con él y creo que gracias a ese contacto con la Universidad Central es que se están, por ejemplo, recientemente vi un artículo donde se habla de que se va a hacer un campamento donde van a entrar unos profesionales. Y yo imagino que eso es justamente porque hay una recomendación del profesor Carlos, ¿no? Sí, y con respecto a lo que es el ente gubernamental como tal, pues se ve que la gobernación está participando, aunque no sepa lo que está haciendo, pero está participando. ¿Qué hay del Instituto de Patrimonio? ¿Se ha manifestado al respecto? ¿Ha estado presente? Porque, bueno, sería el ente, digamos, más interesado, entre comillas, de levantar este proceso, ¿no? Sí, bueno, yo tengo entendido que también Abilio ha entrado en contacto con ellos y de alguna manera él es como el representante de ese tema patrimonial en el sitio. Es lo que tengo entendido y que están enterados. Okay. Y entonces Abilio es el que se está como cargando a hacer ese puente. Yo creo que Abilio Oliveira, creo que él, bueno, tiene ahorita una gran carga por estar haciendo esas alianzas y esa intermediación entre todos estos organismos que tienen competencia tanto nacional como local dentro del área del patrimonio, ¿no? Ahí. Claro. Bueno, y evidentemente es algo que está caminando, que está sobre la marcha y pues habrán cosas que se seguirán descubriendo en estos momentos y en adelante. Sí. O sea, según la experiencia de los que están o de los investigadores que están pendientes de este tema, podríamos esperar, aparte nada más, aparte de las bóvedas, aparte de todas las cosas, ¿podríamos esperar algún tipo de objetos que se pudieran encontrar ahí o no? Oye, sí, seguramente, porque tú sabes que una de las cosas que la investigación ha arrojado, y eso aparece en varios textos, ¿no? Es que muchos de los presos que estuvieron en las bóvedas hacían graffiti. Esa cárcel era una cárcel horrible porque imagínate en La Guaira dentro, ¿no? Si ya es caluroso la ciudad, dentro de un espacio cerrado. Claro, eso era horrible. Como una tortura horrible, es lo que dicen los testimonios, ¿no?
Y entonces muchos presos, incluyendo a algunos héroes de la independencia, dejaron testimonios escritos de lo horrible que era esa experiencia, ¿no? Y Imagínate. por ejemplo, hay un texto de Tomás Montilla, que fue un preso de la patriota, que estuvo ahí y se conoce el texto de un poema que él dejó escrito ahí sobre las condiciones de las bóvedas. Decía, terrible bóveda pestilenta, no sé qué, y supuestamente todo ese poema que él escribió en la pared, que está escrito, supuestamente está en una pared. Y yo creo que, bueno, no solamente deben haber esos testimonios de esa época, sino, bueno, las bóvedas fueron demolidas, como te comenté, o rellenadas, más bien, en el siglo, a finales de Guzmán Blanco. Y entonces ahí también metieron preso mucha gente, en la época propia Guzmán Blanco metió preso gente, en los 1770, 1870, con el septenio. Entonces yo creo que ahí hay muchos, por lo menos en las paredes, hay muchos testimonios, deben haber muchos testimonios de la historia del edificio y de lo que sucedió en todo ese tiempo, ¿no? Por decirte unas solas cosas, ¿no? Claro. Pero probablemente hay otras más, porque de hecho el relleno para tapar eso, yo me pregunto dónde salió. Y ese Claro, no, relleno debe tener mucha información interesante no, también. y qué tipo de relleno también, porque ¿con qué Sí, rellenaron eso? Porque, exacto. Porque de dónde salió la tierra, o sea, una playa ahí, bueno, pues, de hecho claro, lo que yo vi cuando hicieron ahí un video, cuando encontraron en la parte superior de una de las bóvedas, y la tierra era marrón, parece que la trajeron de la montaña, es una cosa que de verdad es muy ah, interesante ver qué es lo que hay adentro. Y bueno, ahí deben haber todas las puertas, las ventanas, las rejas, ahí deben estar todos esos elementos que se le incorporaron al edificio, que por cierto, también los planos muestran que el edificio, el baluarte en particular, se transformó en el tiempo. En un momento le colocaron un corredor abovedado, un plano que es de 1790. Había unas rampas para subir a la parte superior de la plataforma del baluarte y de todas las bóvedas. Habían unas rampas dentro del baluarte que al final las tumbaron, hicieron una pared y colocaron unas rampas hacia la ciudad. Bueno, todo eso también probablemente está parcialmente enterrado y próximamente imagino que lo podrán ver, bueno, ¿no? a lo mejor hasta más bien la tierra salvó que en este momento Probablemente. estuviera destruido. Pro- sí, probablemente. Y bueno, y que una cantidad, no sabemos realmente qué hay ahí. Seguramente parte de la cubierta debe estar ahí abajo también. La habrán lanzado ahí. La parte que tumbaron, ¿no? De la bóveda. Bueno, esperemos conocer más pronto sobre esto, porque me imagino que esto va a seguir caminando y van a Sí, salir nuevos descubrimientos para mantener seguro. pendientes a quienes nos ven en Venezuela Inmortal en todas las redes sociales. Yo te agradezco muchísimo, Orlando, por haber venido, por haber participado. Espero que nos volvamos a ver nuevamente cuando hayan nuevas cosas y ¿Cómo pues no? también espero que este evento no se politice, porque lamentablemente, y creo que Sí. es lo más seguro que va a pasar, Wow. siempre que se consigue un Sí. hecho histórico en el país, siempre se politiza y empieza un proceso bastante engorroso y complicado, donde más bien terminan dañando las cosas. Entonces, bueno, Sí, sí, vale. te agradezco muchísimo y si quieres decirle algo más al público, bueno, es tu público. Sí. No, bueno, justamente que yo creo que ciertamente es un descubrimiento de algo que puede ser muy sencillo, pero que es muy significante para Venezuela, para la historia de Venezuela. Y yo que sobre todo puede ser un elemento muy importante para contribuir con el desarrollo de La Guaira, que es un casco histórico que, como tú dices, uno esperaría que ese fuera un casco como otras ciudades en el Caribe, ¿no? Y ojalá que esto ayude a que se rescate y se haga todo un plan de verdad, que se vea como un gran plan para el rescate de la ciudad y que eso fuera parte contribuya con, bueno, del turismo, que regrese el turismo a Venezuela y que veamos incluso estos grandes barcos llenos de turistas atracando en el puerto y entrando a la ciudad a través de esas casas. Por ejemplo, ahí está la casa de Juana, que es un edificio que ahorita prácticamente es un edificio burocrático. Ahí está la gobernación, está la alcaldía, hay una cantidad de oficinas ahí que no debería ser, eso debería ser un museo, el museo de la ciudad, pero también hay otros edificios como la Casa de los Ingleses, que se está cayendo, que era la antigua Corporación del Puerto de La Guaira, que yo creo que todas esas edificaciones deberían formar un sistema en el cual el turismo se pueda recibir al turista y darle comodidades Bueno, como y hay en venderle tantos sitios. cosas, como en todas partes, todo el mundo, ¿no? Que se le venden cosas, que ahí está la gastronomía, hay una cantidad de cosas que uno le puede ofrecer al turista de la propia identidad del lugar, ¿no? Que bueno, que están ahí como un potencial muy grande para que entonces toda la región otra vez, bueno, agarre impulso. Eso es lo que yo espero que esto catalice, ¿no?
Bueno, pues sí, esperemos que, esperemos que la situación se vea pronto y ver qué Ujú. tanto tiene para mostrarnos este nuevo descubrimiento o redescubrimiento en este caso. Ok, Bueno, exacto. muchísimas gracias a todos los No, vale. que están viendo este video. Recuerden, si tienen dudas, si tienen comentarios, no olviden dejarlos en la casilla de comentarios. También pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, dejando acá les voy a dejar toda la información al respecto. También pueden apoyarnos en PayPal y Patreon para seguir trabajando en el canal. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Gracias.